Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. La verdad es que es un placer ver una sala con gente y poder hacer un acto presencial, y sobre todo para marcar un día tan especial como este, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer. Tenemos esta tarde la verdad, un plantel de personas muy especial y yo creo que muy potente, con el que hemos querido marcar este día visibilizando el trabajo de muchas mujeres en las entidades religiosas, ¿no? Entidades que muchas veces no necesariamente o no fácilmente se asocian con el mundo del liderazgo de mujeres, pero desde luego en nuestro país sí que tenemos, y aquí tenemos una muestra importante de distintas confesiones en las que mujeres, tanto desde lo público como de a lo mejor de una función un poquito más ¿no? entre bambalinas, ejercen desde luego puestos de responsabilidad y desde esos puestos pues influyen en el trabajo que se hace desde las entidades, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero extender mucho, solo quiero dar las gracias a todas las participantes, a Rafael de Arroda también por estar aquí esta tarde y bueno, y desearos que tengamos un debate y una reflexión muy interesante, que no tengo ninguna duda que será así. Y nada, pues Eugenia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Inés. Y gracias a todos por hacer el espacio y el hueco para un momento que creo es muy importante, que es la visibilidad y la visibilización de la mujer en el ámbito religioso. Tengo conmigo a 6 mujeres activas en el ámbito religioso, por lo cual merece todo mi respeto, porque hoy celebramos el Día de la Mujer y el Día de la Igualdad de la Mujer, y todo lo que estemos relacionados de una manera u otra con el ámbito religioso sabemos que existen diferencias, existen desigualdades en el ámbito religioso, y hoy en día pues queremos, hoy, Día de la Mujer, no solamente visibilizar el papel de la mujer, la desigualdad, que no es digamos, determinada del ámbito religioso, sino también debida socialmente, estructuralmente y económicamente. La idea va a ser contar sobre todo con vuestra experiencia, que es lo que realmente cruza y llega al corazón y es el testimonio. Para todos nosotros, aquí, lo que estamos, insisto en las gracias a todos y a todas, pero sobre todo los que nos verán después. Voy a presentar a las exponentes, agradeciéndoles su espacio y su testimonio. Empiezo directamente por Isabel, o María Isabel, ¿cómo te llamas? Isabel Romero. Ella es formada como empresaria, analista, financiera, puedo decir, analista social, de mercado. Sí, de Está dedicado a la economía de los negocios islámicos, lo cual nos va a brindar tener la oportunidad de conocer un mundo predominantemente masculino. Sí. ¿Qué papel ha tenido? Actualmente es directora fue presidenta del Instituto Halal, de la Junta Islámica, preside la Junta Islámica y actualmente directora general del Instituto Halal. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver cómo vamos desarrollando las cuestiones. Voy a dar paso a Sara Lobato, bienvenida. Pasamos de la confesión minoritaria en España musulmana, vamos a pasar a la evangélica. Sara se ha dedicado al mundo de la enseñanza, al mundo de la coordinación de la enseñanza, entiendo también de la teología, por lo que he visto un poco en tu perfil, y además me gusta porque te defines pastora. Y me gusta porque es algo activo, como sabemos siempre ha estado durante mucho tiempo en algunas confesiones un papel designado exclusivamente a los hombres. Por tanto, bienvenida. Vamos a ver tu testimonio del mundo de la educación y del mundo también de la acción y la participación dentro de la organización. De ahí pasamos a Raquel. Raquel viene por una parte mayoritaria, digamos, de la Iglesia Católica. Raquel ha sido muy activa, iba a decir jurista, abogada, licenciada en Derecho, docente de Derecho Canónico, colega de profesión de Derecho Eclesiástico y también interesada en las relaciones internacionales. He estado en la India como coordinadora, coordinando, trabajando en una ONG para educación de niños de la calle. Y desempeña una labor muy importante como de liderazgo en la subcomisión de la Conferencia Episcopal para la Universidad de la Cultura,
Cambia el nombre, no sé si es Universidad y Cultura, Cultura y Educación. Es que estoy pluriempleada. ¿No? Eso es algo que también veremos, ¿no? Eso es muy femenino. Sí, exactamente, eso ya lo veremos, que son muy polivalentes y nos preguntaremos por qué, que no es casual eso, sí, sí. Bueno, pues bienvenida también y pasaremos luego a la ronda de preguntas. A mi izquierda, Carolina, así es, de otra minoría muy reconocida en España, con otro arraigo, con su cooperación, judías. Ella ha llevado casi todo desde el año 2003, desde el punto de vista institucional, dirigiendo la Federación de Judía de España. Y nos va a hablar de su experiencia en el interior y cómo ha sido durante todos estos años en cargos institucionales. También bienvenida. Muchas gracias. Y pasamos a Inés Vázquez, en su condición, como digo yo, de doble minoría, doble minoridad, ¿no? Es decir, minoría en cuanto todos somos mujeres aquí, minoría pero también en aspecto religioso, pero también perteneciente a la comunidad de budistas de Soka Gakkai. Y bueno, también se dedica mucho al tema de la educación, del cine, de la cultura y lleva un interesante festival de cine rural. También. Que interesará, entre otras muchas cosas. Sí. Polivalente también, como cualquier mujer, sí. Entonces, bienvenida. Gracias. También. Y vamos a verlo. Y por último, y no menos importante, Clarisa, ¿qué tal? Él viene también de otra minoría muy minoritaria, que es la comunidad Bahá'í, y dedicada a la comunicación, relaciones, digamos, institucionales, públicas, participación. Lleva la oficina de participación, ¿cómo le llamáis? La oficina de Asuntos Públicos. De Asuntos Públicos de la comunidad Bahá'í. Sí, hoy quizás también un momento importante para que nos cuente un poquito a todos los asistentes y a los que lo van a ver qué es la comunidad Bahá'í, porque es algo que todavía mucha gente no conoce con profundidad. Y tu labor también como comunicadora y institucional dentro de la comunidad. Pues sin más preámbulos, estamos aquí 6 mujeres, 6 experiencias, cada una desde su labor, y vamos a articular este encuentro, estas 2 horas que tenemos, en 4 preguntas, que no va a ir así dirigidas, sino que va a ser todo un diálogo. Por tanto, yo voy a abrir con alguna pregunta inicial, puesto que el título es Mujer, Liderazgo y Religión, dirigida a todas, y luego quizá me centre en alguna más concreto, simplemente por la particularidad del trabajo que desempeña. Bueno, al principio me gustaría empezar desde vuestra experiencia en el interior de las congregaciones, confesiones, donde estáis. ¿Cómo ha sido el llegar al puesto de cada uno que desempeñáis de liderazgo? Y liderazgo se entiende como, entendido no puede ser como directora o puede ser en un organismo intermedio, por así decirlo, pero el rol que acompaña a gente, el rol en el sentido de lideresas que inspiran y acompañan al grupo. Y quería, empezar aquí, mismo que tengo a mi derecha a Isabel, en un mundo empresarial, me permito, complicado para ser mujer, al menos ahora se ha ido ganando, digamos, ¿no? Pero sin embargo todos sabemos que en los consejos de administración de grandes empresas solamente un 18% está ocupado por mujeres. No obstante, tú estás dentro de las mujeres más influyentes, de economistas... Economía Islámica Mundial. De Economía Islámica Mundial, por tanto para nosotros tu testimonio tiene muchísimo valor. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Vale, antes de esa, que es más específica, digamos, de la faceta profesional, económica, me gustaría destacar que soy de las pocas presidentas de una comunidad religiosa islámica en España. Creo que estamos 2 nada más, la presidenta del CCIV y yo misma. ¿Por qué he sido presidenta y cómo he llegado a ello? Pues porque después de un liderazgo de muchos años de una persona muy carismática que fue Mansur Escudero, nadie quería ser el relevo. Entonces, bueno, pues yo di un paso al frente en 2013 y ahí estoy. Yo me defino como líder socio-religiosa. Obviamente tengo un liderazgo religioso porque soy la presidenta de una comunidad religiosa islámica, con todo lo que eso conlleva. Es social, porque al ser la representante legal, pues soy quien tiene la capacidad de firma para casar, divorciar, etcétera, etcétera. Poder proponer gente a la Comisión Islámica de España para determinadas funciones y, por lo tanto, digamos que soy la representante legal en este sentido. Ha habido que pelear cosas, por ejemplo, Marruecos no me reconocía los primeros matrimonios que iban firmados con mi nombre, porque tampoco me llamo Marian no sé qué,
Y entonces, bueno, pues hubo que aclarar algunas cosas, afortunadamente se aclararon y no hay ningún problema y efectivamente mi firma junto con la del imán de la comunidad se reconoce y no hay problema. Y también mi comunidad no es una comunidad al uso, sino que ha sido una comunidad involucrada sobre todo en la consecución de derechos generales, de derechos de la ciudadanía musulmana, de poner esos derechos, esa puesta en valor de esos derechos al alcance de toda la ciudadanía musulmana, y en ello seguimos. Y luego hemos tenido como 3 grandes líneas de trabajo, una en igualdad de género, que hemos hecho más de 4 congresos de feminismo islámico, en congresos internacionales, y sí, es una de nuestras líneas de trabajo constante, además de la difusión, la divulgación, publicación de textos, etc. La educación, es decir, ese es el paraguas. En el ámbito empresarial, pues bueno, es que yo creé el Instituto Halal y entonces pues lo he ido liderando hasta este momento con todo lo que ello ha supuesto. Es decir, yo creo que estoy en ese listado, que hay mujeres que son presidentas de bancos centrales de Indonesia o de Malasia, no porque tengamos una gran repercusión en cuanto a cifras, pero sí en cuanto a que es llamativo, y entiendo que es por lo que estoy en ese listado, a que una mujer española conversa que pone en marcha una iniciativa de carácter económico en un país como España, pues tenga un reconocimiento y un impacto internacional. Y hasta ahí yo creo que luego ya hablamos. Sí, muchas gracias, como introducción muy buena, y luego volveremos a unir interesantes que ha dicho con respecto a otras, digamos, colegas o no colegas, ya veremos si son chicos o chicas en tu desempeño. Sara, ¿qué nos cuentas del liderazgo que en este caso, no voy a centrarme en el tema educativo, sino como pastora? Las iglesias protestantes quizá han sido de las primeras que reconocieron un papel activo como ministras de culto, obispas, diáconas, etc. Y mucha gente dice que fue realmente por Lutero y por la mujer de Lutero que dieron la posibilidad siempre de ella misma de la enseñanza, y ella misma le estudio. ¿Qué te ha supuesto? Es decir, a ti hay muchas mujeres en el tema del pastoreo, cómo se utiliza en vuestras comunidades. ¿Te has sentido acompañada? ¿Ha sido un camino difícil? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, dentro de nuestra entidad, dentro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, tenemos alrededor de 640 mujeres que están reconocidas como ministro de culto. Yo creo que eso es bueno saberlo, porque muchas veces, bueno, incluso esta mañana mismo hablando con una mamá en la puerta del cole, me decía, bueno, pero sois muy poquitas pastoras. Digo, bueno, hay 640 mujeres en España que se dedican y que están reconocidas. Hay otras que aún no están reconocidas dentro de la federación o no han pedido el ser reconocidas como ministro de culto, y eso no quiere decir que en sus comunidades no sean reconocidas como pastoras. Sí que es verdad que dentro de la comunidad evangélica protestante pues existen diferentes interpretaciones acerca del papel pastoral de la mujer, y no todas las comunidades pues están de acuerdo con ese perfil pastoral. Pero bueno, somos una entidad en la que nos englobamos todos. La comunidad o la denominación a la que yo pertenezco, que es la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de España, sí que reconoce el papel pastoral de las mujeres, y bueno, pues ahí estoy yo como una más dentro del servicio, porque finalmente el trabajo pastoral es el del cuidado del pastor del rebaño. Entonces yo creo que las mujeres ya de por sí somos cuidadoras. A mí hay mucha gente que me dice, no, yo soy mujer de pastor pero no soy pastora. Entonces trato de definir con ellas esa palabra, ¿no? Pero ¿para ti qué es ser pastora? No, pues no sé, estar ahí presidiendo, predicando, y yo no me veo en ese papel de enseñanza. Bueno, pero tú te ves en el papel de cuidado, de estar pendiente de otras personas. Sí, claro, bueno, pues a lo mejor es que tu vocación es esa, y a veces las palabras, según nuestra connotación de ella, pues nos puede resultar más chocante o menos, ¿no? Y con la palabra pastora, pues sí que pasa eso un poquito en la comunidad evangélica, pues que hay gente que entiende pues que es un papel de jerarquía y entonces lo rechaza porque entiende que la mujer no debe estar por encima del varón, cuando yo creo que ninguna mujer queremos estar por encima de nadie. Lo que queremos es entender que somos iguales, y que al final quien nos llama o quien nos hace sentir ese papel es Dios, ¿no? Y tú lo que haces es
responder a un llamado o a un llamamiento. Y bueno, en lo personal, yo me crié en una iglesia evangélica en la que no se reconocía el papel pastoral de la mujer, pero me sirvió para ayudarme a entender que al final lo que uno tiene que hacer es servir al que está ahí a tu lado, ¿no? Y si hace falta que haya un varón delante para que se reconozca tu servicio, pues bueno, pues una sirve. Y el tiempo es el que va colocando cada cosa en su sitio. Desde mi perspectiva no hacía falta reivindicar nada. Bueno, yo trabajo, quiero ayudar, quiero enseñar, quiero colaborar y el tiempo va poniendo a cada persona en su sitio, ¿no? Y yo estudié el grado en teología y me parece que también desde la formación, el conocer bien los textos bíblicos y la interpretación, la hermenéutica, pues todo este tipo de cosas ayudan a tener una visión un poco más clara de que desde mi perspectiva Dios nos crea en igualdad y que somos todos iguales porque somos seres humanos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir, a que somos todos iguales y trabajar en equipo. Y en este caso yo también trabajo pastoralmente con mi marido, él también es pastor de la iglesia que llevamos adelante y yo no entiendo el trabajo solo por el mundo. Creo que Dios nos ha constituido como una sociedad y como sociedad nos tenemos que ayudar los unos a los otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi experiencia. Sí, es curioso la idea del trabajo en equipo, que luego veremos, tener oportunidad de ver si es algo que podemos abiertamente discutirlo, intercambiar nuestras impresiones más con un perfil femenino que masculino. Y me quedo con lo que has dicho en concreto, bueno, con todo, pero concreto para ir a Raquel, el tema de la jerarquía, que dices que es una llamada de vocación, en el sentido de tu servicio, el servicio lo pone a disposición, igual que esté un hombre o no. Es decir, una cosa son los roles, efectivamente, pero a veces los roles vienen de determinadas jerarquías donde se toman decisiones. Y aquí vemos, y en esa toma de decisiones puede haber una presencia femenina o no, y todas sabemos que normalmente en el ámbito religioso ha sido difícil el acceso de la mujer a esa toma de decisiones, ¿no? De ahí, de tu idea como pastora, esa idea de servicio, le voy a preguntar a Raquel, que desempeñas una labor muy importante en la Conferencia Episcopal, en todo lo que tiene que ver en la Comisión de Educación, de Cultura. ¿Cómo ha sido en un ambiente, puedo decirlo abiertamente, en la Iglesia, en un ambiente jerárquico, la Iglesia Católica, donde hay, sin ningún reparo, es jerárquico, en este caso? Es jerárquica. No tenemos votación, en fin. El conciliarismo ya quedó en sus siglos, pero bueno, ha habido en otro momento otra cosa, pero actualmente es jerárquica, estás en un cargo determinado en la Conferencia Episcopal. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido hasta llegar allí, si has tenido dificultades, qué tipo, o no has tenido dificultades. A veces por la condición de mujer se facilitan las cosas, otras veces se dificultan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, un poco me hace gracia porque el camino recorrido para mí ha sido totalmente espontáneo. Un día me llamaron que si querría y podría ocupar este servicio, este trabajo en la conferencia. Yo dije que sí, un poco a ciegas, sin saber realmente en lo que consistía. Entonces sí que fui descubriendo un poco el modo, lo que me encontré fue que tuve que aprender de la práctica, un poco ensayo-error, vas descubriendo, pues esto también nos concierne, esto también nos toca hacerlo. Y bueno, fui aprendiendo así y empecé en la Subcomisión Episcopal de Universidades en 2014 y hace 2 años, cuando se modificó el organigrama de la conferencia, se creó la Comisión para la Educación y Cultura y me pidieron también llevar, por eso del pluriempleo. Entonces sigo llevando universidades y también llevo Educación y Cultura, que básicamente responde un poco a la Congregación para la Educación Católica en la Santa Sede, que tiene toda la educación. Si bien es verdad que fundamentalmente son las facultades eclesiásticas a nivel universidades, y básicamente educación, ahí sí que tenemos una tarea con la enseñanza religiosa escolar, con la formación del profesorado, etc. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que no hay, digamos, esa carrera, digamos, por ir promocionando. Es decir, yo ya tengo claro que no voy a ser nunca episcopal, ¿no? O sea, nunca voy a ser obispo, con lo cual me da muchísima libertad porque no me juego nada en mi trabajo. Es decir, no tengo que proyectar una imagen y eso me ha dado mucha libertad, por ejemplo, en la tarea de asesorar a los obispos. O sea, parte de mi tarea es asesorar, decir, pues sería conveniente esto, siempre, por supuesto, proponiendo.
he descubierto que escuchan, es decir, y yo siempre lo digo cuando me dicen, ¿qué tal el trabajo? Digo, hombre, yo estoy ahí porque me siento reconocida, me siento escuchada y creo que puedo desarrollar mi trabajo. Y tengo claro que el día que no lo pueda desarrollar, esto es hasta luego y me voy. Pero mi experiencia en estos años es que sí, o sea, se me ha preguntado técnicamente cómo lo ves, incluso como laica, como mujer desde fuera, tengo libertad de decir, oye, pues esto a lo mejor convendría. Y la verdad que ha sido muy buena la experiencia. O sea, de hecho, no, en ese sentido, bien. Decías el tema de la toma de decisiones, a lo mejor luego podremos hablar. Para mí es más importante el proceso hasta que llegas a la toma de decisión. Yo entiendo un poco lo que dices, Sara, o sea, tú dices, vale, que deciden los obispos, sí, decide un órgano o unipersonal o colegiado. Es verdad que estamos presentes en órganos colegiados, es verdad que tenemos capacidad ejecutiva, pero bueno, creo que es interesante los procesos, y en eso estamos en la Iglesia Católica, el tema de la sinodalidad, ¿no? Un poco trabajando estos procesos de toma de decisiones, que creo que es mucho más interesante, ¿no? De participación, de escucha de todos. Y bueno, pues mi experiencia en este sentido es, no puedo decir que sea negativa, creo que tenemos mucho camino por recorrer y creo que ciertamente hay cosas que se pueden, bueno, pues mejorar, pero desde dentro, desde la institución o desde la entidad en la que yo desarrollo mi tarea profesional, en ese sentido es positiva y me siento, creo que algo que lo define es la libertad. O sea, ser mujer en la conferencia episcopal me da libertad. Está muy bien, muy bien. Sí, sí. Miro ahora a Carolina porque ella ha estado muchos años en cargos institucionales y también en órganos de dirección. ¿Te has sentido también con la misma libertad que Raquel? No siempre. No siempre. También quiero contar que yo vengo un poco de la educación no formal. Empecé a trabajar en el ámbito comunitario judío desde la educación no formal, sobre todo con adolescentes y jóvenes y con proyectos culturales. Y uno de mis primeros trabajos en España derivó ya en el tema del desarrollo de las propias comunidades judías, cómo ayudarlas a desarrollarse para alcanzar su máximo potencial. Y uno de los primeros lugares donde fui a trabajar, llegué y me dijeron, bueno, has llegado, vas a hacer tu trabajo, pero tienes que ir a trabajar a la guardería con los niños. Y yo dije, mira, yo tengo un proyecto que es para la comunidad, para el desarrollo, pero la verdad es que no tengo ni idea cómo trabajar con niños de 2 y 3 años. No. He trabajado con adolescentes, he trabajado con jóvenes universitarios, pero se me quedaron mirando como, no, tú tienes que trabajar en una guardería. Y ahí quedó la cosa porque evidentemente no trabajé en la guardería porque me daba miedo de hacer algo con los niños que no correspondiese. Y seguí tratando de generar ese proyecto para el cual yo había sido contratada, ¿no? Que era ayudar al desarrollo en muchas otras áreas, siempre con un pluriempleo, o sea, pasar de dar clases a montar eventos, etcétera, etcétera. Eso creo que es muy normal y ya lo veo en todas. A partir de ahí sí ya me fui dedicando a esto y en el año 2003, como contabas, una institución que estaba muy pequeñita, que es la Federación de Comunidades Judías de España, necesitaban a alguien para ayudarlos, pero tampoco era muy claro qué es lo que se necesitaba. Se necesitaba una secretaria, se necesitaba un asistente, nada. Yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar y vamos a tratar de ayudar a desarrollar esta institución. Y creo que a lo largo de todos estos años mi tarea ha sido trabajar con los diferentes equipos ejecutivos y de líderes, tratando de ayudar a desarrollar, a atravesar todo este proceso de tomas de decisiones en cuanto a diferentes proyectos y objetivos y tratar de ayudar en todo lo posible. Y eso es, sí, a veces es muy grande la brecha porque voy desde lo administrativo hasta estar aquí con vosotras hoy y poder charlar de estos temas. Eso es una maravilla también, porque es un trabajo al final muy amplio dentro de lo institucional, es ayudar en muchos ámbitos, en muchos sectores, y trabajar siempre con ese objetivo final, que es el desarrollo de todas las comunidades judías. Muy interesante porque se repite mucho el perfil polivalente, ¿no? de la agencia de cada una de las mujeres, polivalente. Te llamaron para, no sé exactamente para qué, pero era para todo. ¿No? Está muy bien. Pero uno va buscando su camino también. Sí, sí, claro.
y trata de desarrollar sus mejores habilidades, las otras no, y tratando de siempre enfocar en el objetivo de la institución, evidentemente. Sí, sí, el bien común, el servicio que decía también Sara, Raquel, y muy interesante, pero llevas mucho tiempo entonces ahí. Llevo mucho tiempo Sí. Y además, claro, empecé sin título. Esto también de los títulos, directora, secretaria ejecutiva, secretaria general, es algo que yo personalmente lo he vivido no solamente en este trabajo, sino en otros que he hecho que no tienen nada que ver con el mundo institucional, sino más con el arte y el cine y la producción. A mí siempre los títulos se ve que son complicados. ¿Diriges o no diriges? ¿Coordinas o no coordinas? Pues yo a veces me presento como Carolina de la Federación. Hago un poco de todo. Y formo parte también del trabajo cotidiano. Sí, no, Eso, una visión desde abajo, de arriba, de toma de decisiones, proceso muy, muy interesante. Muchas gracias, Carolina. ¿Qué nos cuentas, Inés, de tu trabajo? Tenemos la idea de líder, lideresa, ¿no? Que ha dicho Carolina, que el director o directora, tu trabajo es más de comunicación, de cultura, de gestión cultural, con niños, con la infancia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia liderando ese tipo de proyectos? Sí. Bueno, primero me gustaría aclarar solo una cosa, porque antes se me ha olvidado decirlo, que mi comunidad budista a la que yo pertenezco es Soka Gakkai, pero yo vengo en representación también de la Federación de Entidades Budistas de España, un poco para que nadie, por favor, se sienta... Claro, obviamente de la que más conozco y de la que puedo hablar con mayor propiedad y conocimiento de causas de Soka Gakkai, ¿no? Pero en realidad, volviendo un poco al principio, ¿no? de la pregunta que has hecho en relación al liderazgo, ¿no? de las mujeres en las respectivas comunidades. Es curioso porque iba a contar una experiencia que es hasta un poco graciosa, ¿no? A mí me pasó algo muy peculiar, y es que yo, antes de ejercer ningún tipo de liderazgo real o del que yo fuera consciente en mi comunidad, ya tuve un cargo de responsabilidad. Fue tanto así que yo empecé, bueno, digamos, opté, ¿no? por esta opción de practicar el budismo hace ya un montón de años, por, bueno, un poco, no voy a contar ahora toda la experiencia, pero por una tradición familiar. Digamos que mis padres también son budistas, y esto, pues a mí, llegada a mi adolescencia, inicio de mi juventud, decidí que también era lo mío. Y el día que yo decidí que quería pues, participar, ¿no? de esta comunidad, digamos que junto con esa participación y ese paso adelante llegó mi primera responsabilidad, y yo me quedé un poco así como diciendo, pero ¿y esto? ¿no? Entonces lo digo porque a mí me gusta mucho separar el concepto de liderazgo del concepto de cargo de responsabilidad, ¿no? Porque creo que son cosas que muchas veces coinciden, y es bueno que coincidan, pero muchas veces van separadas y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, en Soka Gakkai yo he hecho muchas cosas, de 25 años que llevo ahí, pues imagínate, un montón de cosas. En la Federación de Comunidades Budistas de España también, principalmente lo que comentabas antes de comunicación. La parte cultural, de gestión, bueno, cuestión cultural, el cine, va un poco más por otra línea, porque eso ya es más mi faceta profesional, ¿no? Fuera un poco del ámbito religioso, pero al final el budismo impregna todo en mi vida, ¿no? Entonces todo lo que yo hago tiene podríamos decir, un sabor, ¿no? Supongo que como todas, ¿no? Es inevitable. Yo no soy budista, no sé, ahora, ¿no? En este momento, luego me voy de aquí y ya no. Sino que las 24 horas del día pues está en mí, ¿no? Entonces en ese sentido todo está impregnado. Pero quería volver un poco a la diferenciación entre liderazgo y puestos de responsabilidad, porque sí que creo, y me ha gustado mucho todo lo que ha dicho Sara en ese sentido, porque es cierto que ni hay que obsesionarse con los puestos de responsabilidad. Tampoco estoy diciendo que haya que rechazarlos, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar más en liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo solo depende de nosotras, ¿no? El puesto de responsabilidad vendrá, no vendrá, no se sabe, ¿no? La vida es muy larga, suceden cosas, pero el liderazgo sí depende, ¿no? De la actitud que nosotras tengamos, de no estar esperando a que nadie me dé la oportunidad, ¿no? Que me abra la puerta y me diga, mira, sí, bonita, ahora ya puedes trabajar aquí. No, o sea, yo soy la persona que decide cómo quiero vivir. Y al final el liderazgo, yo tampoco, fíjate, yo creo que, bueno, yo y en el budismo creo, ¿no? No lo vemos como alguien dice lo que hay que hacer, ¿no? Por decir así, o sea, simplificando mucho la expresión, ¿no? Sino más bien como una inspiración, ¿no? Al final el liderazgo es inspirar a otros a hacer lo mejor en cada momento, ¿no? Y yo creo que eso además solamente puede venir de la propia
de la propia coherencia interna, ¿no? De que tú misma te lo creas, ¿no? Entonces, en esa coherencia, tú emites en una cierta frecuencia, podríamos decir así, ¿no? de liderazgo que se capta socialmente, ¿no? Que lo captan los demás. Y muchas veces a partir de ahí es que vienen los puestos de responsabilidad, ¿no? Es que se abren puertas porque tú misma estás proyectando que eres capaz, ¿no? Por eso a mí me gusta separarlo y claro, yo en Soka Gakkai o en la Unión Budista de España o en la Federación de Comunidades Budistas no siempre he tenido cargos de responsabilidad. Los he tenido de diferentes tipos, tengo ahora alguno también, pero ha habido otros momentos en los que ha sido más un liderazgo pues de petit comité, podríamos decir así, ¿no? Más, como decían antes también, creo que ha sido Sara, de cuidados o de inspirar a otros, ¿no? De alentar a otras personas. Nosotros utilizamos mucho esa palabra, Soka Gakkai, alentar, ¿no? Y al final es de hacer tu propia, voy a utilizar también un término muy budista, ¿no? Tu propia revolución humana, ¿no? Para inspirar la de los demás. Entonces, yo pues me quedo por ahora aquí. Sí, muy bonita la idea del carisma inspirador. Es decir, que sí. uno no se autodota de carisma, le viene dado por cómo transmites, ¿no? Y una identificación de cómo es adentro es afuera, ¿no? Entonces se vive directamente, sí. Hablando de fuera, yo miro a Clarisa, que en su labor de comunicación, como directora de comunicación, ¿cómo ha sido primero como una comunidad no muy conocida en nuestro país, visibilizar tu comunidad Bahá'í y después como mujer? ¿Has tenido una dificultad o no? ¿Qué nos cuentas? Bueno, gracias. Primero que nada, cuando pensaba en esto, realmente me sentía afortunada, ¿no? Afortunada porque he nacido en una época en la que los derechos de la mujer están muy avanzados, he nacido en un lugar del mundo en el que podemos hablar y vivir digamos, en libertad las mujeres. He sido educada en una familia que me han dado todas las oportunidades, y luego también decía, bueno, y también me siento afortunada de haber encontrado en mi vida la fe Bahá'í. Yo he nacido y he crecido en Bolivia, y hace 17 años que ya tengo relación y pertenencia aquí a España. Y dentro de la comunidad Bahá'í, uno de los principios fundamentales que es declarado por Baha'u'lláh, que es el mensajero de Dios para nosotros, para esta época, y reconocemos a todas las religiones del pasado, pero uno de los principios, digamos, que más destaca en 1863 en un país como Irán, donde él nace, es hablar de que la mujer y el hombre son iguales. Han sido y siempre serán iguales ante los ojos de Dios, porque el alma no tiene sexo. Entonces, el poder encontrar eso en mi vida, y luego, como decía también Inés, en el desarrollo de todas las actividades que he ido haciendo profesionalmente y familiarmente, me he sentido afortunada y nunca he tenido dificultades de ser mujer. También me siento muy afortunada porque no todas las personas, o sea, todas las mujeres y hombres de la comunidad Bahá'í tienen la oportunidad de participar en los sistemas de responsabilidad y de liderazgo de las comunidades, porque no hay un clero, se eligen órganos de gobierno conformados por 9 personas durante un año, se eligen cada vez, se renueva, y cualquier miembro de la comunidad puede acceder, entonces hay mucha facilidad. Sí que yo he sido afortunada porque me han invitado a formar parte profesionalmente, entonces combinar mi formación profesional con esta vocación de servicio de mis capacidades para la comunidad Bahá'í, para la Oficina de Asuntos Públicos, y lo que intentamos es justamente cómo podemos aportar y participar en espacios de diálogo y en espacios sociales para ahondar en estos temas de progreso y de bienestar de toda la sociedad. Y una cita, una declaración que nos inspira mucho es pensar que la humanidad es como un pájaro con 2 alas, ¿no? Un pájaro, para que pueda volar, necesita las 2 alas igual de fuertes y desarrolladas. Pues la humanidad tiene el ala femenina y el ala masculina, o el hombre y la mujer, y si ambos no están en igualdad de oportunidades y capacidades, la humanidad nunca va a poder despegar al grado que le corresponde. Y hoy, más que nunca, como hablábamos, el tema de
de la eliminación de las guerras y de los conflictos, las mujeres tenemos un papel muy importante y predominantemente somos pacíficas, somos cuidadoras, somos sensibles, entonces tenemos mucho que dar, ¿no? Así que, bueno, estoy ahí intentando el tema de la comunicación exterior y de visibilizar una comunidad religiosa, pues sí que es desafiante, pero más que nuestro objetivo de darnos a conocer es realmente de poder estar participando y trabajando con muchas otras personas como ustedes, avanzando y empujando todos el carro de llevar esta sociedad adelante. Muchas gracias. Bueno, dar a conocer y sobre todo con tu testimonio, es decir, como también parecido a lo que decía Inés, es decir, la idea de la justicia social, la idea de hacerlo todo con las dos alas, es decir, porque si no, digamos que se desbalancea, ¿no? Como se dice en inglés. Ahora, ha dicho Inés la idea interesante sobre liderazgo y cargo de responsabilidad. Yo creo que es una idea que me gustaría retomar, porque uno de los segundos bloques de preguntas, y invito mucho el diálogo entre nosotras, era el tema del liderazgo masculino y femenino. Claro, vamos a simplemente ahora centrarnos un momentito pensando un liderazgo de cargos de responsabilidad. Existe el liderazgo, que ya vamos a ver en otra ronda que está de preguntas, muy importantes en los órganos intermedios, como queramos llamarlos, fundamentales. También es cierto que todos sabemos que la mujer tiene un papel participativo mucho mayor en las confesiones religiosas, a menos tradicionales que los hombres, más activas, mucha mayor participación, y eso no se ve reflejado en los órganos de decisión. Entonces, aunque sea una pregunta que puede tener un componente y una aproximación, quien quiera, feminista, quien no femenina, o ponerle el calificativo o nombre que queramos, vamos a ver si existe una diferencia entre un liderazgo masculino, un liderazgo femenino. Si vosotros habéis notado en el desempeño de ese cargo de responsabilidad, se ha hablado siempre del techo de cristal, donde se dice, bueno, sí, aparentemente tenemos las mismas oportunidades, pero algo invisible hace que, digamos, se queden ahí y no se pasen a los órganos de decisión. Hoy en día muchas autoras hablan del lugar de techo de cristal, del laberinto. Dicen, ya no tenemos techo de cristal, ya tenemos toda la oportunidad de acceder a todos los órganos, pero mira, es que resulta que es un poquito más difícil que a los hombres, ¿no? Entonces vamos a hablar del laberinto, da igual la metáfora que cojamos, que adoptemos. Tengo ahora mismo Isabel, que el mundo empresarial siempre lo tengo como de referencia, ¿no? Para las grandes desigualdades que hay, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Y puedes hablar de tu perspectiva ahora como, en este caso doble, en sentido de liderar la Junta Islámica y además como parte de directora de Instituto Halal, y como economista, analista de economía, ¿qué nos dices si hay alguna diferencia? Tendríamos que saber si hay diferencia entre lo masculino y lo femenino. Esto sería algo quizá que llevaría todo un seminario. Y yo no voy a introducirlo, puedo tener mi perspectiva, pero voy a dejar a vosotras, por favor, que me contéis. Yo creo que, bueno, voy a hablar de España porque es donde estamos viviendo. La estructura de representación del Islam en España es 99,9% masculina. ¿Por qué? Porque está construida sobre una supuesta, y digo supuesta, representación religiosa a través de las mezquitas. Y las mezquitas, hoy por hoy, aunque su perfil de composición es de personas mayores, más o menos como yo, y de lo mío para adelante, hombres con muy pocos jóvenes y con prácticamente ninguna mujer. Por lo tanto, eso inevitablemente genera una estructura muy masculinizada en la que las mujeres no estamos representadas prácticamente y en la que además es muy difícil acceder a esa representación, porque el propio mecanismo de representación, tal y como está hecho, lo impide. Por lo tanto, yo creo que este es un problema ya objetivo desde del propio mecanismo de acceder a la representación. Esto está así, y no porque el Islam sea jerárquico, sino porque es machista en este aspecto. Es decir, cuando digo que trabajamos en el tema de igualdad de género es porque tenemos gente que hace exégesis coránica, analizando los textos coránicos para ver si en el texto coránico, en la revelación, hay diferencias esenciales, es decir, marcadas por Dios o no las hay. Y este es otro asunto. Entonces, uno es la vía de la representación y otro es si en la propia confesión, en su estructura, en su mensaje revelador, hay diferencias que discriminen, en este caso,
a las mujeres con respecto a los hombres. Y ahí es donde entramos en otro ámbito, digamos, de debate o de conocimiento que no es el de la representación, ¿vale? Y ahí, bueno, tendríamos que meternos en muchas profundidades porque se mezclan muchísimas cosas, y uno de los temas que a mí personalmente me resulta sensible es el tema de, por ejemplo, sabemos que hay imamato, es decir, hay mujeres imames, pero solo pueden ejercer en comunidades de mujeres. Ahí hay temas, yo creo, muy sensibles, como el tema de la pureza, que está vinculado a la menstruación, es decir, cosas que son como barreras que impiden que una mujer pueda tener un liderazgo de orientar a su comunidad desde una perspectiva religiosa. Entonces, ya digo, nos metemos en asuntos mayores, que no es el tema ni el día, pero que evidentemente para nosotros son muy importantes, los trabajamos y los ponemos encima de la mesa, porque cuando vamos al texto coránico no los encontramos, realmente no los encontramos. Entonces, bueno, ese es otro camino y otra lucha que tenemos las mujeres musulmanas, no solo en España, sino en muchos países. Hay muchos equipos de mujeres haciendo exégesis coránica y también defendiendo la posición de las mujeres frente a abusos que en muchos casos de distintos estados se hacen discriminando y restando los derechos sociales que discriminan a mujeres. Esto es lo que te puedo decir. Es lo que hay. En España es muy complicado que una mujer pueda estar en un puesto. Yo soy líder de mi comunidad porque nuestra comunidad se gobierna a sí misma, pero no hay cauce. Quiero decir, eso es así. Esta es la realidad que tenemos dentro del Islam, a pesar de que el Islam es una confesión no jerárquica, curiosamente. Y en tu desempeño como líder, como dices, como es algo muy novedoso, ¿has percibido diferencia en la manera de ejercer ese liderazgo con respecto, digamos, sutil, que puedes decir, o más colaborativa, más asamblearia, menos, con más escucha? Es decir, ¿cómo puedes tú, cuando reflexionas, tu visión femenina? Yo creo que también tiene que ver con el perfil personal de la gente. O sea, yo conozco patrones femeninos muy masculinos, para que nos entendamos, y patrones de liderazgo femenino pues que están más en este aspecto del que estamos hablando. Entonces, yo creo que tiene que ver también con la persona, con su propia evolución personal y con su manera de entenderlo. No es porque seamos mujeres, es que me parece que la sociedad hoy en día o funciona de manera colaborativa o no funciona. Da igual que sea una entidad, una asociación, una empresa o lo que sea. O trabajamos de manera cooperativa y somos capaces el liderazgo. O sea, para que de verdad en este momento una persona sea líder, tiene que tener cuantos más líderes alrededor, mejor. Porque si no, no funciona, y eso está claro. Que eso choca con visiones más antiguas del liderazgo, que quizás son con una visión más masculina, pero evidentemente yo creo que es una obligación, es que o lo hacemos de forma colaborativa o difícilmente ese liderazgo va a poder proyectar futuro con los objetivos de la entidad que sea una asociación, una empresa o lo que sea. Muchas gracias. Es decir, que el valor añadido como mujer es algo que viene de por sí, digamos, porque es necesario, tal y como está configurado. Sí, me gustaría proponer una cosa que lo hacía una amiga hace poco en un congreso de mujeres empresarias y profesionales, y decía, las mujeres siempre salimos como cuidadoras, pero yo creo que somos solucionadoras. Es decir, vamos a dejar de hablar de que somos cuidadoras, porque en realidad somos facilitadoras y solucionadoras de problemas, y en realidad es verdad, tienes razón, porque eso es lo que hacemos, intentar ayudar a solucionar problemas. Sí, no, de hecho, cojo esta idea porque recientemente, al medir pasara, leía era una tesis de doctorado de una chica que ha hecho una tesis sobre liderazgo evangelista o evangélico en Latinoamérica. Entonces ella hace toda una introducción sobre la diferencia entre liderazgo religioso masculino y liderazgo religioso femenino. E identifica 4 características, y una de las más importantes es la que acaba de decir Isabel. Lo de solucionadora, dice, la capacidad de la mujer de adaptarse al cambio.
Y puesto que lo tengo las 4, simplemente lo voy a citar pues, para ver si tú estás de acuerdo o no. Obviamente esta es evangélica y la primera obispa en México, evangélica, y decía que hay 4 características que el liderazgo femenino se diferencia del masculino, y esto lo dejo abiertamente, si pudiéramos ir más tiempo a todo el público, pero vamos a seguir, quizás si hay tiempo luego para una de preguntas. Primero, una orientación más hacia las personas, lo que hace que se logre mayor compromiso, con lo cual atendiendo a esa escucha de todas las personas se alcanza mayor compromiso, y ahí había unos datos también de mujeres empresarias, que aquellas mujeres que están en cargo digamos, de administración logran mayores compromisos que los hombres. Es decir, segundo, una tendencia a la cooperación de todos en todos los niveles. Por tanto, no es tanto yo soy líder, sino soy la labor que desempeño, que también lo hablabas. Otra, estoy casi citando lo que ella, no estoy diciéndolo yo para no tomar partido, porque quiero darte la palabra y que responda. La capacidad para actuar en muchas direcciones. La polivalencia que hablaba Isabel y Carolina. Y último, decía la conducción horizontal. Es inclusivo normalmente el femenino, con lo cual no excluye al hombre, está ahí, es inclusivo y tiende a fortalecer la identidad del grupo, porque la gente se ve reflejada. Digamos, ¿cómo resuena en ti? Estas son 4 características de una lideresa evangélica. ¿Cómo suena esto? Claro, es que tradicionalmente se ha asociado el liderazgo autoritario con los hombres y el liderazgo más colaborativo con las mujeres. Pero sí que es verdad que cuando generalizamos, pues al final caemos en meter a gente dentro de una bolsa que tampoco tiene. Conozco varones que son muy colaborativos y conozco, como decía Isabel, mujeres que son muy autoritarias y que no les puedes dar ni una sugerencia porque se sienten agredidas. Entonces, cuando generalizamos, pues podemos caer en injusticias. Pero sí que es verdad que tradicionalmente al hombre, como que se le ha dicho, pues que tienes que dar un puñetazo en la mesa cuando haga falta, pero también por la educación, es decir, ser un buen hombre es ser un hombre que manda y que dice, y tradicionalmente a las mujeres pues se nos ha enseñado más un papel pues más de es mejor intentar llegar a consensos, a acuerdos, pero es un tema educativo. Yo que tengo un hijo varón, pues le enseño a que sea muy empático, a que trate de ayudar a sus compañeros, a que busque, si hay alguien que no se encuentra bien, pues poder ayudarle, y creo que desde la educación pues vamos consiguiendo que seamos una sociedad más colaborativa y seamos conscientes de que todos somos necesarios. Y obviamente, pues en cuanto a las mujeres se les ha ido permitiendo estar en responsabilidades, pues se ha ido viendo ese papel que se nos ha ido enseñando, ¿no? Y sí es cierto, generalmente las mujeres nos gusta más pues ir juntas, poder contrastar, porque tal vez no se nos ha enseñado a ser tan agresivas en plantear tu postura, ¿no? Y se ha pensado más en ese tipo de liderazgos, pero yo creo que cada vez más tenemos hombres que trabajan más por ese liderazgo colaborativo también, ¿no? Y que nos dan espacio a las compañeras para poder aportarles, ayudarles y como también decía Raquel, pues a escuchar todas las voces y luego ya pues tomar las decisiones que se tengan que tomar. Pero sí, claro, a lo largo de la historia, pues cuando las mujeres han ejercido su papel, pues como se nos ha enseñado, y los hombres pues como se les ha ido enseñando. Yo confío en que conforme va pasando el tiempo, pues tengamos todos en esta sociedad más claro que todos somos necesarios y que como decía Clarisa, que me venía Carolina, pero digo, no es Carolina, es Clarisa, disculpa. Pues nos hacemos falta, ambos géneros, ¿no? Y cuanto más seamos conscientes de eso, pues más tendremos una sociedad más sana, más equilibrada y mejor, yo creo. Sí. Sin duda la asimetría no es que sea en las religiones, sino también viene de la propia estructura social y en donde estamos, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, Raquel? Has dicho antes que no. Has dicho en general que tú no has tenido obstáculos y que se te ha escuchado mucho generalmente. ¿Tú ves, ahora como experiencia también o como reflexión, que el liderazgo masculino y femenino en tu campo ahora mismo, en la Iglesia Católica, en la Conferencia Episcopal, sería diferente? ¿Cómo es? ¿Ves modelos diferentes?
Sí, yo conectaba un montón con lo que decía Inés, por ejemplo. O sea, yo lo que cuestiono es que siempre se vincule liderazgo a gobierno, o liderazgo a autoridad, porque hay cantidad de liderazgo. O sea, yo trabajo en la conferencia episcopal, mayoritariamente somos mujeres, y sin embargo, cuando se nos llama para visibilizarnos, es a quienes tenemos un cargo de responsabilidad, pero yo puedo hacer mi trabajo porque hay 5 compañeras conmigo haciendo sus trabajos bien hechos. Entonces, esa corresponsabilidad, ¿no? Esto que es de la colaboración, el saber que somos un equipo, que tenemos que sacar adelante una tarea que vivimos todas como servicio, y eso es verdad que yo creo que escuchándonos sí que creo que todos lo percibimos como servicio, no como un rol de autoridad o de reconocimiento, y entonces me identifica totalmente. Yo creo que lo que cuestionamos es un modelo de liderazgo que se identifique con autoritarismo, con gobierno, y creo que eso es lo que es distinto. Creo que tenemos un saber práctico, que ahora salía, ¿no? El tema de la solucionadora de problemas. Me identifico totalmente, ¿no? Porque eres como muy práctica. Creo que eso es un acervo que traemos de nuestra historia, del espacio privado, el espacio público, que al final hemos tenido que gestionar el hogar, la casa, los niños. Entonces tienes que hacer las cosas, y como hay que sacarlas adelante, aquí no hay mucha tontería. O sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final te da una cierta eficacia. O sea, te dicen, es que eres muy eficaz. Ostras, no, es que hago mi trabajo, o sea, es que, ¿sabes? Entonces, creo que sí que tiene que ver con estas características que dices, solución de problemas. Por eso muchas veces estamos pluriempleados, como ya que tú puedes, o sea, dices, bueno, no me da la vida, pero venga, lo hacemos, o sea, pedimos ayuda. Yo eso es algo que he descubierto. Yo puedo tener un compañero a veces que veo que están súper agobiados y digo, oye, te echamos una mano y tal, y entre nosotras es como muy fácil de, oye, que tengo que sacar esto, venga, échame una mano. Entonces, sí que hay cierto dinamismo, somos como más adaptables, ¿no? Creo que decías. Y sí, o sea, yo me identifico muchísimo con lo que está saliendo. O sea, es que creo que tenemos una forma de funcionar, las razones pues son variadas, pero que creo que sí que pueden transformar la realidad. O sea, es otro modo de plantearte cómo estás en el mundo. A lo mejor no lideras en tu trabajo, pero yo pienso, pues lideras tu familia, o sea, gente cuidando de sus mayores, gente cuidando de sus hijos, sacando adelante cantidad de situaciones que ojo, pues las reconoces, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso yo cambiaría un poco el chip, ¿no? De hecho, a veces cuando te dicen, ay, te podemos hacer un reportaje, una entrevista tal, digo, pero ¿por qué a mí? O nos haces a todas las compañeras o a mí sola, ¿no? O sea, aquí vamos juntas. Y bueno, creo que tendríamos, por lo menos en mi entidad religiosa, sí que intentar cambiar esos pequeños detalles, ¿no? Pequeños gestos que te hacen decir, pues a lo mejor las cosas se pueden plantear de otra manera. Pero... Sí, muy interesante. Carolina, ¿tú crees que en tu experiencia, en tu labor, en tu trabajo de todos estos años, ¿has notado que se te ha exigido un tipo de liderazgo masculino? Eso es una pregunta. Y el reverso, es decir, ¿tu tipo de liderazgo femenino te han acusado de ser muy endeble? ¿Sabes? Porque claro, el prototipo hay mujeres que ejercen liderazgo masculino, que hemos dicho, y en lo que se espera, y hay mujeres que ejercen su liderazgo tal cual son, se le tachan de que no es como deben ser un líder o una lideresa, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? No, justamente pensaba en eso, ¿no? Que los modelos de liderazgo no siempre tienen que ver con el género, evidentemente, que es lo que, ¿no? Que ya lo habéis dicho. Para mí eso es clarísimo. Para mí los modelos de liderazgo tienen que ver más, evidentemente que hay cosas que uno trae por el género, pero que tienen que ver con las habilidades y con la personalidad de cada uno. Y hay diferentes modelos de liderazgo. Y también me gusta esta diferencia que has apuntado tú entre los líderes y los puestos de responsabilidad, ¿sí? No siempre un líder está en un puesto de responsabilidad, y no siempre quien está en un puesto de responsabilidad sabe liderar. Sí. Mujer u hombre, ahí no hago diferencias. Pensando en las instituciones de las comunidades judías en España, a mí hay algo que me parece sumamente positivo, que es que nosotros tenemos tanto los puestos de responsabilidad como los puestos de liderazgo muchísimas mujeres, ¿sí? En este momento nosotros tenemos casi una veintena de comunidades conformadas, y hay en este momento 4 mujeres que son presidentas de sus propias comunidades en las distintas ciudades. No es solamente ahora, sino que esto ya viene dado hace unos años, y realmente las mujeres ocupan puestos tanto de liderazgo como de responsabilidad en diferentes niveles, o sea, en los niveles profesionales, también en los, como dije, en el liderazgo de una comunidad religiosa, en la educación, por supuesto, ¿sí?
Y eso, pensando un poco en la charla de hoy, pensaba, es algo que no siempre nos damos cuenta, que lo tenemos como una obviedad, pero la realidad es que es parte de nuestra realidad. Y en esos modelos de liderazgo femenino también son diversos, no son todas las lideresas se comportan de la misma forma ni tienen el mismo modelo de liderazgo, lo que crea una mayor riqueza para mí. Y en cuanto a los equipos más de dirección, en mi experiencia, en todos estos años, veo que evidentemente la riqueza y la mejor, digamos, productividad, no sé si es la palabra, pero también está dada cuando hay heterogeneidad en los equipos. Y no solamente de género, también de género. Es decir, el aporte muchas veces de mujeres diferentes es muy bueno, para mí es sumamente positivo. Pero tampoco me gustan todos los equipos solo de mujeres, por ejemplo, pero me parecen también que tienen ciertas problemáticas. Pero lo heterogéneo y la riqueza incluso de la diferencia de diferentes posturas, claro, después tiene que haber un buen líder para poder coordinar todo eso, que ese es otro desafío, ¿no?, que tenemos, ¿no? Cómo coordinar esas divergencias y esas diferentes posturas pero creo que cada vez más tendemos a hablar más de ser humano, que ya no nos dividimos en género, ¿no?, en que esta es una postura femenina o esta es una postura, por lo menos es lo que pasa en nuestras instituciones. Se ha avanzado muchísimo y hoy, digamos, pensando también en los proyectos que están activos en este momento en nuestras comunidades, realmente muchos de ellos están liderados por mujeres. Entonces la experiencia ha sido muy buena. Evidentemente que históricamente, ¿no?, la cultura judía es milenaria, o sea que no estamos exentos de toda la historia de la humanidad que todos hemos vivido. Y si pensamos que hasta hace 100 y pico de años la mujer tampoco judía tenía acceso a estudiar los propios textos, con lo cual esto es bastante posterior, ¿sí? Ya es finales del siglo XIX, realmente cuando la mujer tiene acceso de forma pública. Antes lo tenían que hacer a escondidas el estudio. Y eso ha generado también una nueva visión, ¿no?, de la mujer en los textos sagrados. O sea, ha habido un redescubrimiento de las mujeres en el Antiguo Testamento, que antes eran personajes que pasaban a veces casi desapercibidos. Sin embargo, esta relectura a través del estudio de la mujer, de los propios textos, ha generado reivindicar y ver que ha habido personas como Débora, que fue jueza, o luchadoras, guerreras o estrategas, que ya no solamente el modelo femenino dentro del judaísmo era el de la educadora, la que cría, la que forma su familia, ¿no? Este movimiento que se generó con el propio acercamiento hacia el estudio, creo que ha hecho todo ese cambio también en nuestras comunidades y en nuestros equipos de líderes, que han generado una nueva visión también, ¿no?, de poner a la mujer. Y por eso quizás, digo, es una teoría mía, quizás me equivoque, pero que también por eso se ha producido que realmente tenemos en el ámbito judío, no solamente en España, sino a nivel internacional, muchas mujeres líderes, liderando proyectos, liderando instituciones. Incluso, bueno, sabéis que nosotros vamos desde el reformismo hasta la mayor ortodoxia. Incluso en la ortodoxia se han ordenado un par de rabinas estos últimos años, que es algo que es también muy novedoso, que eso no existía. Y sin embargo, con ciertas, evidentemente, con ciertas, porque rabinas reformistas y del movimiento conservador hay, ya hace años, pero bueno, en la ortodoxia no había, y sin embargo sí, estos últimos años hay un movimiento además de mujeres estudiosas en el ámbito extremadamente religioso judío, y algunas ya han sido ordenadas rabinas. Entonces creo que todo eso demuestra realmente un avance en las instituciones. Un avance, pero también que tiene que ver con la exégesis que se ha hecho de los textos y de la educación, lo que decías, Isabel, que también conlleva un estudio previo y también formación. Yo creo que no es casual que realmente hacia finales del siglo XIX las mujeres empiezan a poder
estudiar oficialmente, ¿sí? Y entonces a partir de ahí hay otra, es evidente que hay otra lectura de los textos sagrados en este caso y de otros, pero que eso ha generado un cambio de visión también, evidentemente, y vamos, importantísimo, porque si no, hoy no estaríamos aquí. Pero además eso, pensándolo, nosotros trabajamos con muchas instituciones judías en todo el mundo, y realmente si me pongo a pensar, pues hay muchas mujeres o liderando o en puestos de tomas de decisión o construyendo equipos de trabajo, que también formar equipos y formar redes de trabajo es uno de los desafíos más grandes para las instituciones hoy en día, y creo que eso hoy se está desarrollando muy bien. Sí, en cualquier caso, el enfoque de género, yo creo que a pesar de todo lo que ya hemos conseguido, queda mucho todavía que hacer y es necesario evidentemente, pero yo creo más hoy en la heterogeneidad en todos los sentidos, en género, por supuesto, y también en las distintas visiones que puedan aportar para un proyecto y para un objetivo. Creo que esa es una riqueza muy importante que, bueno, a veces genera más problemática en el día a día, ¿no? de discusiones, pero creo que es mucho más rico y al final los objetivos se consiguen de una mejor forma, también con la riqueza de la diversidad. De la diversidad, sí. Me estaba preguntando ahora mismo, te estaba escuchando y pensando en las comunidades budistas, si también el enfoque de género, me empezado a hablar de liderazgo, el tipo masculino, femenino, o sea, diferencias o no. Claro, yo no he dicho la diferencia, la has introducido tú muy bien sobre la responsabilidad y liderazgo, pero ¿piensas que es necesario reforzar el enfoque de género? Hemos tenido aquí dos visiones diferentes. ¿Qué nos cuenta de las comunidades budistas? Mira, pues partiendo de que en el propio corazón de las enseñanzas budistas esta diferenciación entre hombre y mujer no existe. O sea, en el budismo realmente el hecho de ser hombre o mujer es algo muy circunstancial. O sea, digamos que es como un traje, por simplificarlo un poco y ponerlo así de una forma un poco graciosa, ¿no? Un traje que nos ha tocado para andar en esta existencia, ¿no? Es como un vehículo, pero realmente en un nivel profundo no tiene la mayor importancia. Entonces, partiendo de ahí, pues el liderazgo que se ejerce, voy a empezar por otro sitio, ¿no? El acceso al liderazgo no está en absoluto condicionado por esa condición de género, ¿no? De ser hombre o mujer. En el caso concreto de la comunidad a la que yo pertenezco, Soka Gakkai, sí que quería apuntar que es una comunidad laica, porque dentro del budismo hay comunidades que sí tienen su clero, ¿no? En Soka Gakkai es una comunidad laica y, por citar así un dato, ¿no? Actualmente en el comité ejecutivo, que es como, digamos, el órgano de gobierno, ¿no? En el que se toman las decisiones, el porcentaje de presencia femenina es del 52%. O sea que además no es una cuota, porque me apetece y me interesa decir esto porque podría ser 52 parte como que, bueno, está parejo, ¿no? Para que haya mitad y mitad. No, es totalmente circunstancial, porque es verdad que también en nuestra comunidad hay muchísimas mujeres, ¿no? De hecho, no sé exactamente el número, en números absolutos no podría decir la cantidad, pero sí que yo creo que sí que es mayoritario porcentaje de mujeres con respecto al de hombres. Por eso, en proporción, casi hasta tendríamos que ser más en el comité, pero no es así porque no es de cuota, es circunstancial, ¿no? Entonces, bueno, también quería comentar que además hay un departamento de mujeres. Nosotros tenemos actividades todas, por supuesto, conjuntas, pero sí que tenemos algunas actividades que se realizan por departamento, ¿no? Y el departamento de mujeres es el departamento más fuerte con diferencia, ¿no? Por aquí hay un señor del departamento de hombres que me va a matar. Pero bueno, él sabe que tengo razón, ¿no? Bueno, pero que hay una presencia femenina muy importante, ¿no? Más allá de la broma. Y en ese sentido, el liderazgo, yo quería un poco retomar algunas ideas muy interesantes que se han comentado. Claro, es complejo el adjudicar unas características al liderazgo femenino y otras al masculino porque nos podemos equivocar muchísimo, ¿no? Yo sí creo que quizá está más superado ya actualmente, ¿no? Pero sí ha habido una época, años atrás, en la que el liderazgo femenino, de alguna forma un poco inconsciente, quiso atribuirse características, ¿no? Más, pues quizá un poco para hacerse respetar, ¿no? Para hacerse valer, o pensando a lo mejor pues que, bueno, una cierta inseguridad, ¿no? En querer ejercer un liderazgo desde otro lugar que no fuese el tradicional, ¿no? Entonces sí que hemos visto, pues a lo mejor, no sé, ejercer el liderazgo de una forma, o las responsabilidades, ¿no? Por hacer un poco, hacerlo solaparlo, ¿no?
pues de una forma a lo mejor sí, más agresiva, más, entre comillas, masculina, pero yo creo que ya desde hace unos años está bastante superado, ¿no? Yo creo que afortunadamente, y esto lo subrayo, afortunadamente, las mujeres estamos empezando a ser como nosotras somos, independientemente de nada, y ejercer el liderazgo, la responsabilidad que nos corresponde en cada momento con nuestra propia naturaleza, ¿no? Como cada uno es, ¿no? En ese sentido, en el budismo nosotros tenemos la figura del maestro, ¿no? que sí es una figura que podríamos hacer como la correspondencia con el líder, ¿no? Que es como un modelo que al final es como el ejemplo que yo doy, ¿no? Entonces, claro, sí, como pasándolo al rol hombre-mujer, me da un poco igual, al rol líder, si el ejemplo que yo doy, ¿no? Es un ejemplo pues jerárquico, vertical, que no puede escuchar ningún comentario que lleve la contraria a su planteamiento, pues ¿qué está construyendo, ¿no? Al final es un modelo que no construye, es un modelo que bueno, que asusta, que separa y que genera división, ¿no? Si es al contrario, ¿no? Si es un modelo que yo no creo que sea especialmente femenino, yo creo que es de los tiempos que corren, ¿no? Más, aunque es verdad que quizá la mujer vaya un poco adelantada, ¿no? En ese sentido, porque nos ha tocado por historia y por tradición pues ser muy mano izquierda, mano derecha, ¿no? Siempre intentando tener a todo el mundo contento, ¿no? Entonces eso al final, no sé si para bien o para mal, pero está grabado en nuestro ADN, ¿no? Yo creo que sí que la mujer tiene esa capacidad de poder consensuar más fácilmente quizá que el hombre, ¿no? O tiene esa forma más relacional, ¿no? De hacer las cosas, lo comentaba antes Raquel, ¿no? De preguntar, de decir, bueno, pues a lo mejor no tiene a lo mejor ese, no sé si decir vergüenza, ¿no? Porque de quedar como, es que a ver si voy a preguntar o voy a pedir ayuda y va a parecer que soy débil, ¿no? O que no sé. Yo creo que eso en las mujeres no lo tenemos tan grabado, pero insisto en que es algo muy de la persona, ¿eh? Yo también conozco mujeres tremendas que no me gustaría nada estar de subordinada suya. Tengo que manejar y muchas veces ir a posiciones que ni siquiera son las que yo comparto cuando hay situaciones en las que me veo forzada a tomar algunas decisiones porque que esto no puede ser, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo sé que ese límite que yo he tenido que forzar más allá, no lo hubiera tenido que forzar si hubiera tenido barba, ¿vale? Porque es como algo, no sé, atávico, ¿no? Entonces, dentro de que se me reconoce el liderazgo y dentro de todo, especialmente con mis compañeros más hombres, dices, me cachis, que tengamos que seguir afilando el lápiz, pues hay que seguir afilando el lápiz. Es decir, que es verdad todo esto que estamos diciendo, pero ojito, que no está el asunto averiguado, ¿eh? Y ahí tenemos práctica puesta. Bien, creo que se conecta eso con otra pregunta que planteabas de la legitimidad. Sí. ¿No? O sea, está muy relacionado, pero bueno, no me adelanto. Sí, íbamos a abordar justamente ahora la tercera parte, un poco la legitimidad en el interior de cada una de las organizaciones y de las confesiones. Y quería volver a una idea que ha salido muy recurrente sobre esa polivalencia de las mujeres, ¿no? Pero es que además, lo decía Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana muy feminista, ¿no? Que dice que la mujer, como es el ser para nosotros, se le presume el cuidado, la distinta sombrero, hacer todo, pero de manera voluntaria, como si eso no fuera un trabajo. Entonces, ahora vamos a ver, lo que me preguntaba ahí, ¿se siente reconocido en todo? Yo creo que hay algo de Carolina, que llegaste para no saber exactamente y dijiste todo, el hecho de, en vuestra experiencia vital, ¿os han visto como voluntarias? Un trabajo que habéis sentido que no ha sido remunerado, que no ha sido reconocido, porque se supone que somos buenas para el cuidado, para la atención, para lo que haga falta, o ha sido reconocido. Es decir, se siente como labor está bien remunerado. Esa legitimación interna, lo que voy, que a veces quiere decir remunerado, que no se hace voluntario. Y un poco conectado con esto, no es directamente, pero es algo que sacó Carolina, que me parece fundamental, que es el tema de la formación. Muchas veces el liderazgo va unido a la formación para ello, ¿no? Y también en nuestra confesión, el tema del acceso de las mujeres al estudio de la teología es muy reciente. O sea, somos la primera o segunda generación de mujeres que ha accedido a estudios eclesiásticos sistemáticamente. Y curiosamente es un ámbito donde la mujer, cuando se forma en escuelas, en facultades de teología, siempre compatibiliza con un trabajo.
cosa que los varones en su mayoría no hacen. O sea, el que va a estudiar teología, o bien porque se está preparando para el sacerdocio o porque es religioso, lo general, 99% estudian, nada más, y están esos 5 años dedicados íntegramente al estudio. En mi experiencia, y yo cuando estudié teología me pasó lo mismo, tuve que trabajar, todas las mujeres trabajan, compatibilizan, van a clase y luego por la tarde o por la mañana tienen un trabajo. Entonces, dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué un varón se legitima que se forme y que se prepare para lo que va a ser su profesión, y una mujer cuando desea hacer estudios de su propia confesión religiosa se da por hecho que tiene que trabajar y que tendrá que hacer otra actividad, como que eso no es suficiente, ¿no? Entonces a veces, claro, todo eso al final acompaña a la legitimación y al puesto de trabajo, porque claro, eso ya te va abriendo puertas. Entonces, bueno, pero es que tú has estudiado. No, hombre, es que he estudiado en las mismas condiciones que tú, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto que me parece clave también, ¿no? El tema de la formación. Sí, y a ver, lo voy a dar vuelta también. No, yo creo que en muchos casos nosotros tenemos más instituido la necesidad de la formación, por ejemplo, y de seguir formándonos, más además de que estemos trabajando, además de que estemos organizando nuestra familia, haciendo la comida o lo que sea. Seguimos con el tema de la formación. Yo sí veo que en muchos casos en líderes hombres sí les cuesta más aceptar que también sí, es necesaria la formación. Eso sí lo veo, no sé si lo veis, pero justamente al revés, ¿no? Ni siquiera como legitimación de la formación de la mujer y lo voluntario, sino al revés. Yo ya soy líder, ya tengo una responsabilidad, no necesito aprender más, ¿sí? En cambio, nosotros sí tenemos la impronta, por lo menos es lo que siento yo, que sí seguimos formándonos para aprender más y para desarrollarnos más allá de nuestras múltiples actividades. Pero de alguna manera, fíjate, por estar escuchándote, creo que eso también viene, aparte de por la naturaleza curiosa de la mujer, que yo creo que siempre tiene, las mujeres siempre tenemos 1001 intereses, siempre, y con cualquiera que hables, a poco que empiezas a rascar, hace 1000 cosas, tiene 1000 hobbies, está en 40 asociaciones, o sea, es una cosa como muy de la naturaleza de la mujer. Pero aparte de eso, yo creo que hay algo casi inconsciente de la mujer que es para, de alguna manera, como asegurarse ella misma que vale para lo que está haciendo. Quiero decir, que los hombres muchas veces, aun sin tener la formación o con teniendo la formación mínima, se consideran ellos ya legitimados para lo que sea, ¿no? Para ejercer el puesto que sea, para... Normalmente es así, o sea, no se ponen tantos en cuestión. La mujer muchas veces, y yo tengo muchísimas amigas que tienen unos currículum que son para hacer una alfombra, porque y luego, es verdad, pero luego les falta esa cosa, ¿no? De creerse realmente lo que pone en su currículum. Entonces yo creo que a veces hay ese exceso de formación por parte de las mujeres un poco para rellenar esa falta muchas veces de creencia en tus propias capacidades, y que bueno, como ahora he hecho tal curso, bueno, como ahora me voy a formar en no sé qué, seguro que ahora ya voy a tener la legitimidad para hacerlo. La legitimidad no te la da nadie, te la das tú. Sí, perdón, Es el empoderamiento en todas las facetas que empieza por una misma, ¿no? Es que nadie te va a decir a partir de hoy que estás legitimada, nadie. Sí, pero a veces es cierto que se te exige el tener la cualificación y ahora, te miro aquí por ejemplo Sara, ser, además de como pastora, es decir, primero formarte, después dar un ejemplo de testimonio moral, y luego disponer siempre como 24 horas, 24/7 que dicen siempre, ¿no? ¿Tú crees que eso se le exigen también a los pastores hombres? Me pregunto por la incondicionalidad de la mujer siempre hacia todo, ¿no? Que hemos dicho que la mujer siempre, ¿no? Siendo sincera, contesta. Depende tanto de cada persona, pero en general, claro, o sea, un pastor es que es un pastor. Entonces, sí, pues poca gente y ahora voy a ser un poco bruta, pero poca gente se atreve a meterse contra el pastor, a no ser que tenga un problema personal con él o que... Pero a lo mejor, si es con una mujer, es como que le da menos... porque eres mujer. Pero es que al final eso no tiene que ver con la confesión, es que eso tiene que ver con el machismo de la sociedad. O sea, yo recuerdo una vez una persona que además era bastante más alta que yo, regañándome, yo siendo la pastora de la iglesia, regañándome porque su hija se había marchado de casa y la culpa era mía, porque no la había aconsejado bien,
y pues un señor muy... Y yo estaba así, porque era muy alto, y estás aguantando un chorreo diciendo, si fuera un pastor varón tan alto como tú, ¿serías capaz de estar hablando en este tono? Entonces llega un momento en el que te aguantas, pues, y como mujer dices, no llores, no llores, no llores. Y cuando ya consigues que la persona, bueno, pues entiendo tu perspectiva, no estoy de acuerdo con ella, tal vez he fallado en decirle a tu hija, no te vayas de tu casa porque tu padre no te habla bien, pero bueno, es que ya estoy viendo que son las 10 de la noche, me tengo que ir a casa, sal que tengo que cerrar la iglesia. Entonces, pues tú cierras, lloras de la tensión de haber aguantado un caballero pues más alto que tú, que te está agrediendo verbalmente, y bueno, pues lo asumes, ¿no? Bueno, pues seguramente si fuera un varón, a lo mejor tan alto como él, pues no hubiera dicho todo lo que dijo. Pues lo asumes, y dices, bueno, forma parte de, no que seas ni evangélico, es que eres un hombre maleducado y que no me consideras, pero es que yo no puedo hacer nada para que tú me consideres si ya tu perspectiva es esa. Entonces, bueno, al final la legitimidad te la das tú misma, pero también te la reconocen otros, y por malas experiencias, pues tampoco una deja de seguir adelante, ¿no? Porque lo asumes y bueno, pues maleducados hay en todas partes, y por desgracia, pues todavía tenemos mucho trabajo de que nos respetemos todos en general, o sea, es como, pero siendo mujer, pues hombre, respetame un poquito, porque no me estás tratando con el respeto con el que yo te estoy tratando a ti, que eres el padre de la persona, ¿no? Es probable que sí, que dentro de nuestras comunidades evangélicas, pues si es un varón, pues hay como una perspectiva que si es una mujer, que sí que te parece que te lo tienes que ganar, ¿no? Y demostrar que efectivamente no estás ahí ni porque quieras mandar, ni porque quieras, sino que bueno, me he sentido llamada, tengo una vocación, puedes reconocérmelo o no, yo ahí no me meto, es tu decisión delante de Dios, y bueno, pues si lo consideras de otra manera, respétame igual que yo respeto, que tú puedas entender que no te gusta la palabra pastora, ¿vale? Pues yo lo respeto porque puedo entender que tienen sus justificaciones por una lectura muy literalista de las escrituras, y al final es, bueno, pues si no has llegado al entendimiento que yo he llegado, pues respétamelo, que yo no te estoy diciendo ni que vengas a mi iglesia, ni que escuches mis predicaciones, pues hay mucho donde elegir, hay mucha diversidad, gracias a Dios, entonces pues es un sitio donde consideres que ahora no trates de cambiar el lugar en el que estamos tampoco, bueno, pues te machaco y tal, no, porque nos debemos un respeto. Pero bueno, ya lo que comentábamos, es que ya no depende de qué confesión tengas, es qué educación tengas como hombre y si de verdad respetas a una mujer. Sí, bueno, también y del entorno cultural y social, como se ha mencionado, porque como decía, la expectativa de que un pastor, sí, se debería entregar, formar y demás, pero a veces a la mujer se le da por supuesto y que no esté incondicional, y el pastor a lo mejor dice, mira, pues yo cierro, no, se entiende que a lo mejor depende si es hombre o mujer. Y ahora iba con el tema del reconocimiento, esto es para todas, y quisiera dejar un poquito también para el público, para todos, para que tenemos la oportunidad de tenerla aquí a las 6. El tema del reconocimiento. Tengo yo la duda de si cuando habéis notado que habéis conseguido algo, porque habéis trabajado, porque habéis llegado a este liderazgo, que habéis adquirido, a veces se le ha reconocido como algo colectivo, por tanto, disolviéndose la particularidad que es de la mujer vuestra en concreto, porque a veces es como, esto es un éxito colectivo. No, esto ha sido mío, pero bueno, no, porque que si a veces es una manera sutil también de recabar, ¿no? Yo en mi caso creo que es más, tiene que ver también por cómo asumimos los papeles. Nosotras mismas camuflamos ese éxito. Es decir, que cuántas veces no hemos oído, no hombre, no he sido yo, es que tengo un equipo magnífico. Vamos, es que hay como un miedo a asumir el protagonismo de un éxito, y eso es que lo vivimos todas. Vamos a ver, eso es así, da igual en las confesiones que fuera de las confesiones. No estamos educadas para
poner encima de la mesa los logros conseguidos. Esto yo creo que es así y que tiene que ver también con nuestro contexto social, más allá de lo que nos pase dentro de la confesión de cada uno, que también. Pero esto es así, no se nos ha educado para asumir el éxito. Y ahí vienen las inseguridades que tú decías: voy a estar más formada que nadie, no voy a tener tiempo para nada, porque también aquí hay una desigualdad con respecto al tiempo, que es lo único que tenemos los seres humanos, mientras que estamos vivos, tiempo. Y nuestra administración del tiempo no tiene nada que ver con la administración del tiempo masculino. Es decir, nosotras podemos estar hasta que te vas a la cama sin parar, pero perdona, mi compañero necesita su tiempo para sus cosas, ¿no? Claro, entonces dices, pues es que ni siquiera no podemos reivindicar esa igualdad en el uso de tu tiempo de vida, me cachis. Vale. Creo que estamos todos de acuerdo. Es que yo ahí, fíjate que no sé si habrá algo, y yo sé que es un tema que nos daría para 40 seminarios, pero algo está biológico. Porque yo lo veo en mis compañeros hombres y a mi alrededor, ¿no? O sea, es verdad que una vez terminada su tarea, ¿no? Y aquí no estoy hablando del ámbito estrictamente de la comunidad budista, estoy hablando un poco en general. Una vez terminada X tarea, por ejemplo el trabajo, ¿no? Es como que ya está. O sea, yo ya mi parte, digamos, lo que tenía que hacer ya está. Y ahora por lo demás, pues bueno, pues ya vamos a ver, ¿no? Si se puede bien y si no, pues no pasa nada, ¿no? Y yo creo que la mujer en ese sentido es mucho más, no sé si decir holística, ¿no? En su percepción de las cosas que hay que hacer. Y muchas veces yo me doy cuenta que pongo en la misma balanza, pero como yo, mi madre y todas las mujeres que conozco, el trabajo, todas las otras cosas paralelas, pues no sé, mis actividades en mi comunidad budista, mi tarea de madre, que también es otra cosa que también te lleva tu tiempo, no sé, todo lo que es la logística de un hogar y tantísimas cosas, ¿no? Entonces, al final dices, es que lo pongo todo en el mismo, o sea, va todo en paralelo, ¿no? No estoy como dándole más importancia a una cosa que a otra, y por eso al final haces todo, porque como todo es importante, pues todo lo haces, ¿no? No sé, yo creo que ahí hay algo que se escapa un poco y yo, mira, incluso muchos hombres quieren ser así y hay algo en ellos que, y no es nada, o sea, somos distintos y tampoco pasa nada, yo creo que nos tenemos que complementar y buscar la mejor forma, la más armoniosa de poder hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que a veces puede ser un poco, ¿cómo decir?, desmoralizador, ¿no? Para las mujeres, porque dices, madre mía, yo si te hago la lista de lo que he hecho yo hoy, es que ni te lo crees, ¿no? Y tú has trabajado, y ya está, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que sí que hay algo ahí biológico, porque si no... Sí, que retomando el tema de la legitimidad, tanto dentro como fuera, quizás podemos tener desafíos dentro de las comunidades religiosas para que nos reconozcan nuestra posición. Este no es mi caso, pero sí que es el tema del reconocimiento público, ¿no? En la esfera pública. Claro, venimos predominantemente de un espacio de liderazgo masculino en el aspecto religioso, que cuando cualquier mujer con liderazgo y con una posición de responsabilidad en el espacio público habla, ya tienes un hándicap porque eres mujer. Luego tienes un segundo desafío, que estás hablando de un tema religioso o de religión o del aporte de la religión en la sociedad, que también, como están las sociedades hoy en día, es otro desafío. Que lo diga un hombre, que lo diga una mujer, pero si eres mujer, un poquito más, ¿no? Y un poquito más cuando vienes de una comunidad muy pequeña o minoritaria. Entonces, hay muchas barreras en el espacio público y bueno, este evento es un avance y tenemos que ser también optimistas que cosas están cambiando, pequeñas todavía, pero que estamos avanzando en este plan de poder aportar y de podernos vernos como complementos. Y creo que también cuando hablamos de igualdad en las oportunidades y hablamos mucho de las mujeres, pero creo que también hay que reconocer que el avance que mujeres podemos hacer es gracias a que tenemos compañeros, hombres, que apoyan y que se dividen la carga y que entran en otro rol. Entonces, la educación para el avance y las oportunidades de la mujer no tiene que estar enfocada solamente en la mujer. Se tienen que pensar en políticas y en programas y en conversaciones con los hombres, porque si no, no entramos en esa lucha, ¿no? En esta confrontación de
soy mejor o no, o soy la víctima o soy el opresor, y al final se trata de cómo realmente podemos ayudarnos y avanzar. Sí, una cuestión de justicia y demás. De hecho, he introducido la última pregunta que quería hacer a todos y luego dar espacio para el público. El tema de la legitimación, digamos, fuera, en el ámbito público. Os miro vosotras todas minoritarias, pero si observamos estructuras y utilizo una palabra que incluso he utilizado, patriarcal, de muchas tradiciones patriarcales tradicionales, donde hay una relación simbiótica jerárquica entre masculinidad divina. Luego también podemos ver, hay maestras también en el budismo, que muchas veces son maestros, a menos lo que aparece por fuera. Es decir, lo masculino, la divinidad, la jerarquía. Y de repente tenemos aquí a 6 lideresas, entendido como en cada uno su cargo de desempeño. ¿Cómo cuando interactúe con otras líderes o lideresas de otras facetas, económica o política, empresarial, percibís o ven de manera diferente, precisamente por lo que ha dicho Clarisa, a lo mejor de dónde vienes tú, de qué ámbito religioso, bien porque eres minoritario o bien porque qué va a representar tú? ¿Representa a las mujeres de tu confesión o viene en nombre de todos, ¿no? Porque siempre que las mujeres solo representan a las mujeres, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción de este tema? Yo creo que en mi caso, siendo musulmana, soy una excepción rara. Eso es como yo lo percibo. No, hombre, pues es que como eres española y europea, pues entonces, vale. Entonces, esto tampoco es así. Yo he sido dura en cómo lo he expresado en la situación que se vive en la representación en España, pero en el resto del mundo islámico, especialmente el sudeste asiático, esto no es así. Es decir, te vas a Malasia, Indonesia o cualquier otro país y vas a encontrarte mujeres, jueces, policías, de todo. Es decir, no hay esa división que culturalmente, porque ahí tendríamos que empezar a hablar entre consideraciones culturales, sociedades más patriarcales por su propia estructura política, ideológica y social, frente a otras sociedades que no lo son tanto y que por lo tanto esa no incorporación de la mujer, entonces depende con quién interactúe, pues se me va a ver de una manera o de otra. En España tenemos la influencia del mundo magrebí y del mundo árabe, y ahí pues las sociedades son mucho más patriarcales, son mucho más marcadas en ese sentido, con el mundo de las mujeres y de los hombres muy separado, aunque tampoco nos engañemos que se ejerce en ese mundo separado, se ejerce también un tipo de liderazgo y de influencia sobre cómo se resuelven los modelos sociales, y aquí pues soy la rara. Aquí soy la rara. Claro, porque no respondes a nada del estereotipo. Entonces, pues ni soy árabe, ni tal, ni cual, o no llevo hijab o tal, pues entonces como no cuadras en el estereotipo, pues acabas siendo la rara. Bueno, pues ya está. Pero también es rara con respecto a otras, imagínate que te encuentras con líderes, mujeres empresarias, que no son, es decir, no religiosas. Y no, tú eres líder religiosa y cómo... Sí, pero soy una líder musulmana, y eso también tiene un estigma. Entonces, quiero decir que tampoco se realiza en ese mismo plano de igualdad, y eso, hombre, que yo vivo en una ciudad de 300.000 habitantes y todo el día están dando reconocimientos a gente que modestamente tiene la mitad de los méritos que podría tener yo, y que jamás sé que no voy a tener nunca un reconocimiento, ni desde las estructuras empresariales, ni desde ningún sitio. Lo tengo asumido. ¿Por qué? Porque además soy musulmana. Pero eso no te quita legitimidad. No, a mí no me la quita nadie. O sea, esto que quiero decir, a mí no me quita nadie. Pero evidentemente, si buscas o crees que en algún momento la sociedad que te contempla y tal debería de tener un feedback contigo, no lo vas a tener. Entonces, mejor renuncias a ello de partida, y si de camino te cae algo, pues mira tú qué bien. Pero de entrada sé que no. Porque, por ejemplo, está mucho mejor visto ser budista que ser musulmán. Vamos a hablar claro, ¿no? Sí. Porque sí, pues porque hay un estereotipo, y también tenemos que ser claros y saber que ese estereotipo pesa en el conjunto, en el ideario social, y por lo tanto sí, en mi caso al menos. Por ejemplo, Raquel, estoy pensando ahora por hacer el tema de cuando tú trabajas en la conferencia episcopal. La gente dice, Claro. ¿cómo te ven cuando vas de repente? Representate de la Iglesia Católica y apareces
no, claro, me sorprende a veces. Me dice, ay, no, pero normalmente el feedback es positivo, ¿no? Como, qué alegría que vengas tú a representar a los mismos, ¿no? Sí, bueno, también a veces les sorprende la propia, o sea, eso, ver una mujer, ver que vas más informal, porque es verdad que se asocia mucho también a la formalidad, al traje eclesiástico, ¿no? Entonces, claro, que sea una mujer, sí, le sorprende, pero gratamente. El feedback que yo he recibido es como, ¿qué cambio, no? O sea, ¿cómo cambia la conciencia? Digo, bueno, no, yo trabajo ahí, pero tengo claro, y quiero decir que a nadie se le oculta que la jerarquía católica es varones, o sea, que eso es así. Pero es verdad que fuera de la jerarquía, o sea, que en esta jerarquía sí que trabajamos mujeres y a veces, al principio es verdad que les chocaba, ¿no? Y también es de forma pues, menos formal y tal, y alguna vez se me ha dicho, mira esta que viene aquí, pero luego ya se han acostumbrado y ya... Y algunos sí que me han dicho, qué pena que no seas sacerdote, digo, pues me como diciendo, porque lo vinculan a poder participar pues, en el culto, en la liturgia, que te puedas unir, ¿no? Digo, ya, pero estoy con otro grupo de personas que no, o sea, con la que vosotros siendo sacerdotes no estáis. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido a veces un poco shock, pero ya se van acostumbrando. Es lo que tienen los estereotipos. Yo en muchas charlas que voy a dar, por ejemplo, sobre temas de delitos de odio, de discurso de odio y antisemitismo, muchas veces no digo que soy judía hasta cierto momento de la charla. Y eso genera es un show que hago, porque enseguida, ¿pero cómo? ¿Usted es judía? Es la primera mujer judía que he visto en mi vida. Y yo, pues, dígame qué tengo. Entonces, yo juego mucho con eso, con los estereotipos, porque es verdad, todavía falta romper muchos estereotipos, no solo de mujeres, sino de las confesiones en la sociedad. Para romper estos estereotipos y para trabajar mucho más, creo que, un poco con la pregunta anterior, trabajar en equipo, hombres y mujeres, es una responsabilidad de ambas partes, no es la mujer no sé qué y el hombre, no, esto es una responsabilidad compartida y tenemos que trabajar juntos. Y romper estereotipos de este tipo sí todavía faltan un montón. A veces esto a mí me puede divertir en algún tipo de charla con ciertos colectivos de poder hacer este juego, pero otras veces evidentemente es bastante negativo y bastante diciendo, perdón, estamos en el siglo XXI, evidentemente no. Pero por otro lado sí tengo que decir que siempre que he ido representando al colectivo judío ante diferentes instituciones y organismos, no he sentido así una mirada excesivamente rara por ser mujer o por... realmente no. Salvo bueno en estas cuestiones, pero que también intento dar las vueltas para que se den cuenta de alguna forma, que aprendan que mínimamente estamos hablando de estereotipos o de prejuicios que no concuerdan con la realidad. Sí, sin duda hay pluralidad de experiencias y de voces. La verdad que tendríamos más preguntas también, sobre todo para cómo impulsar medidas de participación femenina, pero como quiero agradecer muchísimo a todos los asistentes aquí, quería también abrir un poco de ronda de preguntas y también especialmente mencionar a los hombres, porque muchas veces los actos siempre de chicas o de mujeres, y siempre hay más mujeres, y me encanta ver a hombres, porque claro, es una cuestión, como hemos dicho aquí, de justicia y de paridad en la sociedad. Por lo tanto, abro, no sé los minutos que tenemos, quizás 15, quizás 20, no sé, Inés, mira Inés. Creo que 15, así, porque tenemos, estoy encantada, ¿no? De ser mujeres con experiencias muy diversas y encantadísimas. Y nada, quería abrir para que si tenéis consulta, alguna duda, alguna pregunta. Bueno, yo no tengo ni dudas ni preguntas. Yo quiero felicitar a Pluralismo y Convivencia, a Inés, a Puerto por esta iniciativa, que me parece realmente excepcional. Yo estoy muy en contacto con muchas instituciones españolas y realmente haber celebrado el día 8 de marzo con este acto me ha parecido de una originalidad y de una riqueza y de una inteligencia que he de felicitar. Porque creo que en un país como España, si hay algo que hemos aprendido, yo voy a hablar en mi nombre, pero creo que se unirán muchos de los presentes, es a lo que se ha dicho últimamente, romper estereotipos. Entonces, para mí, que soy alguien bastante alejada del ámbito de la práctica religiosa,
el haberme encontrado hoy con 6 mujeres tan diferentes que si a mí hoy al entrar aquí me hubieran dicho, este juego, ¿no? Venga, por su aspecto dime a qué confesión corresponde cada una. No hubiera dado ni media. Me hubiera equivocado enteramente, porque claro, y bueno, encima entonces me regaño a mí misma porque digo, caramba, universitaria, cosmopolita, dirijo una fundación de un país como Canadá, que encima se supone, pero qué torpe y qué limitada, ¿no? Entonces, claro, esto es tan absolutamente excitante, es la palabra, que yo no quiero más que decir esto. Gracias por haber celebrado este 8 de marzo y por comprobar que en mi país hay 6 mujeres tan fantásticas. Entonces yo pienso, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos podrán dedicarse, podrán formar parte de cualquier iglesia, estarán en manos estupendas. Cosa que yo hace muchos años no tenía nada claro y de hecho posiblemente por eso me alejé, porque en mi época no había otra elección, ¿no? Entonces realmente enhorabuena y gracias. Gracias por contribuir a hacer una patria. Muchas gracias. Yo también estoy muy feliz porque hoy he aprendido mucho. Esta mañana veníamos de clase, el profesor Rodrigo Blanco y yo, y es, como digo, muy feliz porque explicando los acuerdos del 79, del 92, les he puesto vídeos a los alumnos del señor Tatari, etc. Y es tan fantástico y pido que por favor se edite cuanto antes este vídeo para por fin poner a lideresas, me da igual que sean responsables de cargos o no, del ámbito del panorama religioso. Como digo, es un día muy feliz para mí. Felicito a la Fundación, a Eugenia también por llevar también este debate. Y simplemente quiero una pregunta. Desde vuestra perspectiva, ¿encontráis dificultades también de discriminación dentro de las fieles, hablo mujeres, en España? Desde el ámbito jurídico, el profesor Rodrigo y yo, gracias también a la Fundación, hemos analizado la discriminación religiosa en el ámbito laboral y me consta que hay estudiantes, mujeres en este caso, que sufren discriminación por la simple indumentaria, llevar o no llevar, y desde otras facetas. Me da igual quien quiera, es más, desde el ámbito, tengo aquí a Enrique, el profesor Rodríguez Blanco ha dirigido la primera tesis doctoral sobre la perspectiva jurídica del budismo, una compañera, alumna mía, Ana Ramiro. ¿Qué discriminación en vuestras filas encontráis? Me da igual que responda. Bueno, yo sí, por alusión así muy rápida, la verdad, yo he de decir que nunca jamás he sufrido ninguna discriminación por ser budista y además es algo que digo con total naturalidad. Hombre, no digo hola, buenas tardes, me llamo Inés y soy budista, un poco fuerte, pero sí que en mi relacionar normal con las personas, pues en algún momento sale, igual que salen otras cosas, ¿no? Y yo la verdad que jamás, en 25 años que llevo siendo budista, jamás he sentido ninguna discriminación, al menos no que se manifestara de una forma evidente hacia mí y que yo pudiera ser consciente de ella. Luego que detrás de mí han dicho cosas, eso ya no lo sé, pero no, en mi caso no podría decir eso. Pues en el ámbito del Islam evidentemente sí, sobre todo por las mujeres que optan y deciden libremente llevar su hijab y que rápidamente son identificadas. En mi caso, como no lo uso, pues soy una persona más por la calle. Y aquí siempre hay lo mismo, ¿no? Es decir, siempre las mujeres somos la vara de medir de la moral de los hombres y de nuestra confesión. Y yo creo que ahí lo único posible es decir que nos dejen ya en paz a las mujeres, que nos pongamos lo que queramos y nos quitemos lo que queramos. Y que ya está bien de que tengamos que ser la vara de medir lo que sea. Y que si una mujer, una joven, una adolescente decide llevar un pañuelo, no le está restando absolutamente nada a todo el conjunto de su actividad vital, como el que se pone una gorra o el no sé cuánto. Solo que aquí hay, digamos, unos motivos, yo los puedo compartir o no, pero hay unos motivos de carácter espiritual. Es como si le preguntas a una monja, oiga, ¿usted está sometida porque lleva la toca, perdona, o sea, yo he decidido hacer eso. La posición nuestra siempre es la misma. Si se obliga a una mujer a llevar algo en su indumentaria por presión familiar, la defenderemos
y lucharemos para que sea libre de ponerse o quitarse lo que quiera. Pero si una mujer lo decide voluntariamente, la sociedad no es quien para decidir si nosotras somos más libres o menos libres por llevar un pañuelo en la cabeza o cualquier otro tipo de indumentaria. Yo creo que esto también hay que dar un pasito más en general en el conjunto de la sociedad y no podemos sufrir ese tipo de discriminaciones que se están viviendo en todos. Bueno, pero es que hace poco te puedo decir que hemos tenido un colegio que han metido a 2 chavalas en la biblioteca porque no se han querido quitar el hijab y lo llevan voluntariamente y las han negado ir a clase. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que es un derecho, un máximo derecho, que es el derecho a la educación, y como no me gusta tu indumentaria, te quito de tu clase y te castigo en la biblioteca o te echo del centro, que fue peor todavía. Estos casos no se pueden permitir y yo creo que aquí sí que hay que comprometerse todos y ir a otro nivel de conciencia sobre la diversidad que tenemos en nuestro país y lo que eso implica. Gracias, Isabel. El velo tapa la cabeza, no las ideas. Para nada. ¿Sí? Bueno, primero agradecer, la verdad es que creo que es un acto muy importante y espero que se replique este tipo de modelos, porque lo que no se muestra es como si no existiera. Entonces, el poder ver que existen líderes mujeres en las comunidades también va a ayudar a que la población, la gente, pueda visualizarlo y también eliminar un poco los prejuicios que pueden existir, ¿no? En ese trabajo de eliminar los prejuicios. Y por otro lado, era una reflexión propia que he hecho, que quería compartir, y es como que la palabra colaboración ha estado muy presente, ¿no? De cómo el hombre y la mujer tienen que colaborar juntos, y la sensación es como que estamos entrando en una era de la colaboración, ya no solo entre hombres y mujeres, sino que los problemas que hay hoy en día son tan complicados, tan complejos, que o aprendemos a colaborar todos, aprovechando las capacidades, los talentos de todo el mundo, o no vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ha quedado como la colaboración como un elemento muy importante de este encuentro, ¿no? Sí, para tener colaboración hay que tener espacio para ser reconocida y colaborar. Es decir, hay que eliminar esas barreras y acceder a esa igualdad y a las asimetrías. La verdad que para mí ha sido un gusto tener las 6, pero por lo que habéis comentado, que no solamente por la visibilidad que existe, sino también porque nos da que pensar a muchas mujeres que nunca han pensado sobre esto, o dan por hecho que las instituciones religiosas son de una manera, la capacidad de generar alternativas y en el fondo de generar espacios de justicia, igualdad y reconocimiento público. No quiero cortar, que quería si hay algún comentario más. Sí. Bueno, yo quería también felicitar a la Fundación por el trabajo que viene haciendo. Y me ha encantado el acto porque yo vengo a aprender y me da la oportunidad de conocer a personas que ocupan puestos de responsabilidad en otras religiones y a ver sus puntos de vista. Y yo creo que eso es interesantísimo y muy necesario, ¿no? Y es como la base mínima para que haya una convivencia. Entonces, me ha interesado mucho, por ejemplo, lo que ha dicho Isabel, que como yo me llamo igual, pues se me ha quedado, sobre el estudio que se está haciendo de las escrituras, porque es que tenemos una ignorancia terrible con el tema del Islam. Bueno, lo tenemos con casi todas las religiones que no son la nuestra, pero el tema del Islam sí que tiene ese estigma de que se maltrata, no físicamente a lo mejor, pero también a la mujer, ¿no? Entonces es muy interesante que eso se salga a la luz y la gente lo entienda, ¿no? Y lo conozca, sobre todo lo conozca para que no haya esas barreras, ¿no? Y bueno, felicitar a todas y muchas gracias por vuestra lección. Sí, yo también felicitar a Inés y a la Fundación. Creo que es muy importante un día como hoy poner en valor lo que se está haciendo, darle visibilidad y dar realmente respaldo a toda la contribución a lo religioso, la pluralidad y al desarrollo de la sociedad, a una plenitud mayor.
Sin embargo, soy un poquito más pesimista. Creo que lo habéis sacado, lo habéis subrayado bastante. Es decir, yo tengo la percepción, yo soy pastor en la iglesia protestante, yo nací con las mujeres ejerciendo todos los cargos de responsabilidad en mi iglesia. Es decir, no pudiera decir o pudiera ostentar, y digo, no, porque iglesias vinculadas a esta tradición protestante ya tenían esa. Pero yo creo que, como en todos los derechos, como ha ocurrido en los derechos laborales, como ocurre en los derechos sociales, los derechos a veces tenemos la impresión de que es de una vez y para siempre, y los derechos se siguen conquistando cada vez. Yo tengo la percepción de que aunque ahora llegamos a nombrar muchas desigualdades, seguimos con lagunas importantes en mi propia iglesia. Yo mismo, como esposo de una mujer pastora, que teniendo esta trayectoria las cometo, las he cometido, creo que seguimos teniendo una tarea muy importante y me alegro que ustedes lo han señalado en varias ocasiones, de equidad y de igualdad. No solo de igualdad, de equidad y de igualdad, por visibilidad. Y por el reto además de que en el entorno que ahora vivimos, donde el populismo está ejerciendo una presencia, los discursos supremacistas vuelven a volcarse sobre las mujeres. A veces de rebote por el tema de la homosexualidad, en cuestiones de género, pero en general la justicia de género es un reto muy importante. Y deberíamos estar también las confesiones y las administraciones más unidos en hacer prevalecer esto, con políticas y con planes de actuaciones, que es la pregunta que decías que se había quedado, realmente proactivos en esta dirección, ¿no? Pero me alegro del punto en el que estamos, de que podamos nombrar las igualdades, pero estoy con ustedes de que queda mucho terreno. Sí, se ha avanzado, gracias a Dios se ha avanzado, queda mucho trabajo por hacer. Algo que yo no había comentado, que si no me van a regañar, es que en Ferede, hace 4 días en nuestra Asamblea General, hemos nombrado por primera vez en la historia a la primera secretaria ejecutiva que tendrá la representación legal, y es una mujer, Carolina Bueno. Ella toma el relevo de Mariano Blázquez, que por más de 20 años ha estado llevando esta responsabilidad, y la sorpresa para todos, y en lo que yo creo que se ha hecho historia, es que la votación ha sido por unanimidad, con el 100% del respaldo. Entonces, eso nos abre camino y pues, perspectivas muy positivas. Ahora que hay mucho camino por andar, por supuesto, y yo creo que este tipo de encuentros nos ayuda a ir caminando juntos, juntas y juntos. Sí, construir una memoria histórica colectiva de género, que a veces se olvida. Yo creo que habéis contribuido mucho, no solamente a la visibilidad, a vuestro testimonio, porque por eso hemos querido empezar siempre con vuestra experiencia, como líderes y lideresas, como mujeres del ámbito religioso, pero también por el contribuir y me encanta esa iniciativa que se dé a conocer y que haya muchas ocasiones de que nos encontramos y que nos encontremos y que se dé a conocer progresivamente. Y pensar que quizá hace 20 años esto hubiera sido absolutamente imposible lo que estamos haciendo hoy, y dentro de 20 años no sabemos lo que y entonces, bueno, avanzamos. Pues, pero sí, que no sé si Mercedes, por favor. Sí, no, solamente muy brevemente me sale natural y además me siento casi la obligación de decir algo, de sumarme a la felicitación por la iniciativa y al agradecimiento por vuestro testimonio. Me parece fundamental y que viene a confirmar algo que ya en alguna ocasión he tenido la oportunidad de expresar, ¿no? Y es que las religiones no tienen futuro sin las mujeres. Y hay muchas religiones que necesitan hacer una reflexión sobre la presencia de las mujeres. En vocaciones lo es. Y es necesario que se incorpore la mujer como al corazón del liderazgo religioso. Porque es fundamental. Unas tradiciones religiosas han avanzado más, otras quizá menos, pero si no se va en ese camino, en las sociedades, sobre todo occidentales, tan secularizadas, donde las mujeres, lo habéis expresado, son las que sostienen en muchos casos los cultos, si no se les incorpora, terminarán probablemente, no digo que por desaparecer, pero por perder el papel que tienen o pueden tener en la sociedad.
y esa incorporación progresiva de las mujeres en el futuro de las religiones también, me parece fundamental porque lo habéis dicho, va a contribuir al fin, al destierro de muchos de los estereotipos que arrastran muchas religiones y que socialmente las hace, no sé si poco atractivas o estereotipadas, o sea, que impiden el que mucha gente se acerque a conocer en profundidad esos movimientos religiosos. Y yo creo que eso va sin duda a contribuir a mejorar el futuro de las religiones, y por eso es muy importante el testimonio que hemos tenido la ocasión de compartir esta tarde, que ha sido espléndido. Así que felicitaciones a todos. Gracias. Yo creo que Mercedes lo has dicho muy bien, el agradecimiento, y un punto muy importante, también el estereotipo no de la mujer, sino también de la religión, ¿no? En sociedades secularizadas. Claro. Y bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, el gusto ha sido mío y te tomo la palabra de Mercedes de agradeceros vuestro testimonio, porque la experiencia, lo que cuenta y lo que llega, como decíamos, ¿no? Lo de dentro, como decía Clara, ¿no? Como es dentro, es fuera, ¿no? Yo creo que vosotros sois el testimonio de las dificultades y también de lo que se ha avanzado, y sin duda, Mercedes, yo creo que se hará mucho más cosas de la Fundación, ¿no? Para que haya mayor cuota de igualdad. Sí, yo creo que hay un elemento muy interesante y se lo traslado, porque esto también muestra un patrimonio espiritual muy potente en España. Y yo creo que esto es un valor social que hay que hacerlo ver, ¿no? Porque si no, parece que cada uno estamos en nuestro núcleo, pero aquí lo que se muestra es una riqueza espiritual brutal, más allá de las mujeres o los hombres. Y que yo creo que esto es lo que quizá como sociedad perdemos, y que sería muy bueno que no lo dejáramos perder, porque está ahí, es una riqueza y es un patrimonio de todos y todas, ¿no? Entonces yo creo que esto había que comentarlo. Van a mirar, Inés. Afortunadamente tenemos también dos mujeres líderes en Sí. la responsabilidad en el gobierno y en la fundación, así que estamos en buenas manos como mujeres y como creyentes. Y gracias a ustedes también. Gracias. Pues si alguien quiere... ¿Alguien hace? No, felicitamos a las dos lideresas. Pues muy bien, pues damos por concluido este evento. El agradecimiento es de todos y hacia todas. Y que sea el primer paso de muchos que hagamos juntas. Gracias.